Ya inició. Ya, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, doctor Avendaño. Ahora vamos a empezar con el primer seminario, el cual tiene por título Anomalías congénitas del aparato locomotor, el cual lo vamos a llegar a desarrollar mis 6 compañeros que van a llegar a exponer cada uno el punto que les ha tocado. En primer lugar, vamos a ver con respecto al pie bot. Mi nombre es Mayumi Ñaña Reyes y voy a empezar a tocar sobre este tema. Bueno, con respecto al pie bot, tal vez nosotros no lo hemos escuchado como tal o se nos hace un nuevo término, ¿no? Pero tal vez en algún momento nosotros hemos escuchado el término pie equinovaro o tal vez el muy conocido el pie sambo, que es lo que vamos a tocar ahora. De este se menciona que va a ser una malformación o una deformidad congénita que va a ser más frecuente en las extremidades inferiores del ser humano. Se menciona que este va a llegar a afectar a uno de cada 1000 nacidos vivos, el cual va a llegar a tener una predominancia o va a ser 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres y que esta proporción va a ser constante en casi todas las poblaciones que se van a llegar a encontrar. Como vemos, por ejemplo, aquí en la imagen vamos a tener una imagen de un recién nacido, que va a llegar a tener, vamos a tener una foto tanto anterior y una foto tomada de forma posterior. Se menciona que casi el 60% de los casos se va a llegar a presentar este pie sambo o pie bot en ambos pies, o sea, bilateralmente. Pero si se va a llegar a presentar este pie sambo unilateralmente, este va a llegar a afectar sobre todo al pie derecho, que va a ser más frecuente. Con respecto a la anatomía patológica, se va a llegar a mencionar 4 deformidades estructurales, específicamente tanto en el pie y en el tobillo del bebé. Se menciona que se va a ver un pie cabo del medio pie, el cual vamos a llegar a ver un aumento de la altura del arco plantar. También vamos a ver una aducción del antepié, que va a ser una desviación medial del antepié en relación con el retropié. También vamos a ver el varo del retropié, que se va a llegar a referir a la posición del calcáneo en relación con el tobillo. Y también vamos a ver el tobillo equino, que va a ser una posición del pie en flexión plantar sostenida. Estas son las 4 características anatómicas patológicas que se van a llegar a ver en este pie sambo. Pero nosotros, para poder recordarlo más fácilmente, nos recordamos de Eva. ¿Quién es Eva? Nos vamos a recordar de equino, nos vamos a recordar de varo y nos vamos a recordar del aducto. Ahora, dentro de la etiología no se llega a conocer en sí cuál es la causa exacta de esta, pero se llegan a mencionar algunas teorías que podrían llegar a desencadenar esta malformación. Una de ellas es la mecánica, que básicamente se plantea que es debido al aumento de la presión intrauterina, ya sea esta por ejemplo, por embarazos gemelares o por alguna malformación o que el feto sea muy grande o por la presencia de oligoamnios. En la parte genética se menciona que van a ser trastornos genéticos desconocidos que ya haya sido observado en algunos casos familiares previos. También una causa o una teoría de la etiología es la detención en el desarrollo, que se produce si hay algún factor patológico que va a llegar a detener el desarrollo del pie, que se va a dar entre la 8ª o la 10ª semana de vida, que recordemos es el periodo en el cual se va a llegar a dar el desarrollo del pie normal. Y por último, la teoría neuromuscular, en el cual se menciona que va a ser cuando no se va a llegar a inervar correctamente las fibras musculares, tanto del pie y del tobillo. Esto podría desencadenarse por algunas patologías, como por ejemplo las mielomiengocele o por una artrogripesis. Dentro de las clasificaciones, vamos a ver una primera clasificación que va a ser con respecto a la etiología. Se menciona tres puntos en esta clasificación. Primero, el pie sambo postural, el cual se menciona que los pies van a ser flexibles. Entonces, si los pies van a ser flexibles, van a tener un buen pronóstico porque van a llegar a ser, van a ser
bien tratados con un tratamiento cruento. El otro pie es ambogenético idiopático. Aquí se menciona que los pies van a ser rígidos y como son rígidos, por ende el tratamiento o el pronóstico no va a ser tan bueno, ¿no? Va a tener un mal pronóstico y el tratamiento incruento no va a ser muy efectivo en este caso. En el pie sambo en relación con alteraciones neurológicas podemos ver aquí algunos ejemplos como la artrogriposis o la mielomeningocele, el cual no va a llegar a responder bien a los tratamientos incruentos, el cual va a llegar a requerir sí o sí un tratamiento quirúrgico. Otra de las clasificaciones que también se llega a mencionar según las características clínicas morfológicas del pie de bot van a ser estas clasificaciones, tanto el score de Pirani y el score de Dimeglio, en el cual se van a llegar a clase, en el cual, por ejemplo, en el score de Pirani, este va a ser muy usado para evaluar la gravedad inicial y el progreso del tratamiento según el método de Ponseti, que posteriormente lo vamos a llegar a mencionar. Este se va a llegar a basar, como vemos en la imagen, en seis signos clínicos. Uno, se va a llegar a encargar de revisar la rigidez del equino, la curvatura del borde lateral, el pliegue medial, el pliegue posterior, al sentir la parte lateral de la cabeza del talón y sentir el talón. Como vemos, cada uno de estos signos clínicos va a tener una puntuación desde el 0, que va a ser el normal, del 0.5 moderadamente normal y del 1, que va a ser severo. Como vemos, en cada uno de ellos tiene esa puntuación de 0, 0.5 y de 1. Este puntaje va a tener un puntaje máximo de 6. Este puntaje se debe llegar a obtener al inicio y en cada cambio de yeso para poder evaluar el progreso del tratamiento que se va a llegar a utilizar el método de Ponseti. Por eso es muy importante esta primera clasificación de Pirani. El score de Dimeglio, esto básicamente nos va a ayudar para poder enfatizar lo reducible de estas deformaciones, de estas malformaciones, tanto en el pie y en el tobillo del pie de bot, pero ante las maniobras manuales que se va a hacer en este. Este va a llegar a incluir cuatro tipos en base a 4 parámetros, ya sea en el plano sagital, 2 en el plano sagital y 2 en el plano horizontal. Ahora, estos también van a llegar a tener cierto grado de clasificación, ¿no? Como vemos, si el puntaje va a ir de 1 a 5, se va a llegar a mencionar que se trata de un pie benigno o un pie blando. Estos pies blandos o cuando se llega a detectar según este score un pie benigno, se va a llegar a mencionar que va a ser un pie reducible. Es decir, que va a llegar a cumplir los parámetros que se mencionan. Si el puntaje es de 5 a 10, se menciona que es un pie moderado o un pie blando rígido, el cual el pie se puede llegar a reducir parcialmente. Pero si el puntaje va de 10 a 15, el pie se va a denominar pie grave o más rígido que blando. Aquí el pie se puede llegar a reducir parcialmente, pero si el puntaje va de 15 a 20, vamos a encontrar, de acuerdo a la clasificación de la gravedad, que se va a llegar a tratar de un pie muy grave, el cual este pie va a ser prácticamente imposible de poder reducir. Es por ello muy importante recordar tanto la clasificación de Pirani, que nos va a llegar a ayudar a ver el progreso del niño, del pie del niño, de acuerdo al tratamiento el tratamiento de acuerdo con el método de Ponseti. Ahora, en la parte del diagnóstico, vamos a ver que se pueden hacer dos tipos de diagnóstico, tanto un diagnóstico prenatal como un diagnóstico postnatal. En el diagnóstico prenatal, se va a llegar a realizar aproximadamente en una edad gestacional de la madre a las 22 semanas. El diagnóstico básicamente va a ser ecográfico, este va a llegar a tener un valor predictivo del 83%. La predicción del diagnóstico del pie de bot va a ser el 63% en una ecografía inicial a las 22 semanas y el 73% va a ser una exploración final de la ecografía a las 25 semanas, en el cual vemos, por ejemplo, en esta primera imagen, en la ecografía se va a llegar a ver que este se va a tratar de un pie normal de un feto, ¿no? Pero ya aquí, gracias a la ecografía, básicamente nos podría estar indicando que el bebé que va a llegar a nacer va a tener alguna malformación en el pie. Esto es con respecto al diagnóstico prenatal. Ya en el diagnóstico postnatal va a ser
Este diagnóstico, ya cuando el bebé haya nacido, el diagnóstico va a ser eminentemente clínico debido a la presencia de la deformidad clásica que se va a llegar a observar. Primero se tiene que hacer una exploración general de recién nacido para poder diferenciar el pie equinovaro idiopático de algunas alteraciones neuromusculares y también así poder descartar algunas malformaciones congénitas que están asociadas a ello. Segundo, se tiene que llegar a observar el grado de irreductibilidad del pie. Por ejemplo, evaluar qué tan rígido va a ser el pie, si sigue los pasos de aducción, de cabo, de varosupinación o de equinismos. Ahora, el tercero va a ser también importante ver los pliegues cutáneos, el cual va a ser importante porque nos va a dar signos de cuán grave se va a llegar a tratar este pie de bot. Por último, vamos a ver, también se tiene que hacer las exploraciones a nivel de ambas caderas para poder así descartar que se trate de algunas luxaciones congénitas o congénitas de cadera, ¿no? Y como ya mencioné, se tiene que llegar también a observar si es que el recién nacido tiene algunas malformaciones asociadas a esta malformación de pie de bot. Y por último, vamos a ver con respecto al tratamiento. El tratamiento se llega a mencionar que este puede llegar a ser conservador o puede ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se dejó de lado por ser un poco muy invasivo a partir del nuevo descubrimiento o a partir de la nueva aplicación de este método de Ponseti, que va a ser un método conservador, el cual se llega a utilizar y va a tener un éxito aproximadamente de un 90-95%. ¿Tiene recurrencias? Sí tiene recurrencias, es que no se tiene un buen seguimiento después del tratamiento. Y según se menciona, va a llegar a tener 4 etapas este proceso de método de Ponseti, en el cual primero se va a llegar a producir unas manipulaciones suaves del pie para poder corregir la postura de esta. Y seguido se va a hacer la colocación de yesos correctores, que estos suelen ser necesarios entre 5 a 7 veces cada 6 semanas, ¿no? Esto se tiene que hacer repetidamente. El bebé tiene que acudir a la posta donde le estén haciendo el tratamiento, hacer el cambio constantemente a la semana. Luego se va a llegar a hacer una pequeña intervención quirúrgica para poder alargar el tendón de Aquiles y colocar el último yeso por las últimas 3 semanas. Esta pequeña intervención quirúrgica se denomina la tenotomía del tendón de Aquiles, que va a ser la única intervención quirúrgica que se va a hacer en todo este proceso, en todo este método Ponseti. No es muy invasivo, pero va a ser necesario como para poder soltar, porque mientras está haciéndose la corrección del pie, este tendón de Aquiles como que se tensa un poco. Entonces se hace esta pequeña corte para poder poner suelto, se podría decir así. Y por último, se va a llegar a producir las adaptaciones de férulas de abducción, que pueden ser con botas ortopédicas unidas con barras metálicas para poder así evitar una nueva deformación. Es por eso muy importante el seguimiento que se le tiene que hacer en estos pacientes pequeños para poder evitar las recidivas de estas, ¿no? Algunas ventajas de este método de Ponseti se menciona que no produce sobrecorrección, se obtiene una función óptima del pie, con un buen tratamiento se puede llegar a corregir el pie. Las cicatrices son pequeñas, casi imperceptibles, solamente por el pequeño corte que se le hace para hacer la tenotomía. Va a ser económica porque va a necesitar anestesia local para la cirugía y el tiempo quirúrgico va a ser corto. Algunas desventajas de este método de Ponseti es que sí o sí se tiene que hacer un uso estricto de la férula de abducción, que puede ser un poco incómodo para el bebé, pero que va a ser necesario sí o sí se tiene que llegar a utilizar. Y una probabilidad de otra intervención, si es que no tiene una buena mejoría, va a ser entre el 5 y el 25%. Bueno, eso sería todo con respecto al pie de boto. Gracias. Bien, siguiendo con la exposición, no sé si Mayumi se me logra escuchar. ¿Ya? ¿Sí se escuchas? Ya. Bien, siguiendo con la exposición, ahora vamos a tocar con
lo referido a lo que son las malformaciones congénitas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de malformaciones genéticas o congénitas de la mano, más o menos estamos hablando de una incidencia de 1 a 7.000 nacidos vivos. Dentro de esto de 1 a 7.000 nacidos vivos, cada uno va a tener su epidemiología respectiva, ¿no? La sindactilia va a tener su epidemiología, la polidactilia, bueno, etcétera, ¿no? Esta clasificación que traje aquí es una clasificación convencional, es la clasificación de las malformaciones de la mano. Básicamente se va a dividir en 7 categorías, como van a ver, como se puede apreciar. Estas 7 categorías se dividió por una falla embriológica que va a causar la anomalía, ¿no? Como ven en la imagen inferior, esta clasificación es de la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, donde vamos a ver 7, ¿no? La falla en la formación de partes, la falla en la separación de partes, la falla en la duplicación de partes, el sobrecrecimiento, el crecimiento deficiente, el síndrome de banda constructiva y por último las anomalías esqueléticas generalizadas, ¿no? Entonces, hablar de todos, de cada uno sería imposible, no nos tomaríamos todo el seminario. Por eso he querido colocar las más frecuentes, las que se ve justamente en las anomalías que los infantes tienen mayor repetición, a más recurrencia, y que son dos, la sindactilia y la polidactilia. Y al final de la exposición agregué uno más, que es el dedo en gatillo, que no pertenece específicamente a una de estas clasificaciones porque se dice si es congénita o no, está en debate si realmente es congénita, pero también se ve con frecuencia y es una malformación de la mano. Entonces, este esquema general para que lo manejen, para que lo tengan en cuenta y para que se guíen, ¿no? de lo que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de la sindactilia. Bueno, con respecto a la sindactilia, ya habíamos visto que es una enfermedad frecuente, es una malformación frecuente que se va a observar justamente en 1 de cada 2.000 nacidos vivos. ¿Qué podemos decir de la sindactilia? Bueno, la sindactilia es sin dactilia dedos, ¿no? Sin dactilia dedos. Es la presencia de membranas o fusión de dedos, ¿no? Básicamente es la fusión de dedos de las manos o también en casos puede ser de los pies, pero más frecuentes en las manos. Esta enfermedad va a ocurrir específicamente entre la quinta y más o menos octava semana de gestación. ¿Y cómo se puede explicar fisiopatológicamente? Entre la quinta y octava va a tener un mecanismo importante, la apoptosis celular, ¿no? La apoptosis para que justamente los dedos se lleguen a separar adecuadamente. Entonces, si no hay una buena apoptosis celular a nivel embriológico, a nivel del proceso embriológico, pues va a haber esta fusión, ¿no? El pegamiento de membranas, el pegamiento de los dedos, y lo que va a dar a la futura sindactilia en el caso del neonato, ¿no? Entonces, en caso de no presentarse esta adecuada apoptosis interdigital entre dedos, no se va a llevar a cabo esta separación de dedos, ¿no? Existen diferentes tipos, ahí como ven en clasificación he puesto, existen diferentes tipos, ya que la mayoría va a seguir un patrón. Si hablamos de sindactilia simple, hablamos justamente de una fusión única de los tejidos blandos. Pero si hablamos de sindactilia compleja, ya no va a ser tejidos blandos solamente. Ahora va a haber fusión de huesos. Tejidos blancos, huesos. ¿Correcto? Simple, tejidos blandos. Complejo, huesos. Hay fusión ya un poco más comprometida, ¿no? Aquí vamos a ver justamente una clasificación de la sindactilia, que es clasificada como completa cuando el tejido interdigital se extiende a lo largo de todos los dedos, y como incompleta cuando lo hace parcialmente, no lo hace completamente. Entonces, por eso podemos clasificarlo, ¿no? Sindactilia clasificada como completa, incompleta. Hay otra también que abarca solamente los dedos de la mano, que había los tejidos blandos, como había comentado, compleja, y si agarraba ya huesos, hablamos de una bueno, compleja y simple, ¿no? Solamente agarraba tejido blanco, simple. Si agarraba hueso ya y se unía a la membrana, compleja. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento para los pacientes con sindactilia son dos: que el paciente tiene que recuperar la función funcional y el otro, el factor estético, cosmético, ¿no? Numerosas técnicas quirúrgicas actualmente se han sido descritas para el tratamiento de la sindactilia, pero
básicamente se ha hecho muy popular la realización de lo que son la rotación de colgajos, ¿no? Avances a nivel de dorsales de colgajos, ¿no? En V, Y, ¿no? Eso es con respecto a poder nosotros hacer una separación adecuada de los dedos, ¿no? La parte quirúrgica. Ahora, si queremos ver la parte cosmética, estética, hay que recordar que esta patología, muchos cirujanos, pediatras, traumatólogos pediatras, o cirujanos plásticos, traumatólogos, van a recomendar que este proceso quirúrgico se haga antes de que el niño ingrese al nido o al colegio, ¿no? Ya que es muy importante el factor psicológico, el maltrato psicológico, el bullying que pueden sufrir este tipo de pacientes. Y aquí viene el factor cosmético o estético que vengo diciendo, ¿no? El factor psicológico es muy importante, ¿correcto? Entonces, bueno, eso es con respecto a la cinetilia, la clasificación, los objetivos, qué es una cinetilia, cómo es la frecuencia, lo que he hablado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de la otra, que es la polidactilia, ¿no? Si sindactilia era como que un pegamiento, una fusión de dedos, la polidactilia es la duplicación de los mismos, ¿no? La polidactilia es una duplicación, ¿no? de los dígitos o de los dedos, ¿no? Que se va a caracterizar justamente por eso, ¿no? Por una duplicación de los componentes de la mano. Normalmente se van a dividir en tipos, que son tipos preaxiales. Ya hablamos de preaxiales. Preaxiales hablamos de que ahí el pulgar está duplicado. Miren, el dedo gordo va a estar duplicado. El tipo axial o central va a afectar a los tres dedos medios, o sea, el índice, el medio y el ulnar. O sea, van a estar duplicados aquellos dedos. El posaxial es el meñique duplicado. Súper sencillo, súper fácil. Los tipos preaxial, central o axial y posaxial. Todo va a depender de qué dedo está duplicado, ¿no? Entonces, ahí en la imagen, como pongo la imagen inferior, ¿qué tipo es? ¿Es la más frecuente? Pues dos preguntas que se pueden justamente responder con respecto a los tipos que he mencionado, ¿no? Lo otro es la clasificación de Wassel, que es la que se utiliza mayormente, que se va a dividir en 7 apartados, ¿no? Como ven en la imagen. Y estos 7 apartados se dividen de acuerdo a la duplicación y la arquitectura ósea, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿qué significa uno? Que hay una falange distal bífida. O sea, dos tipos bífida, como que dos espinas, ¿no? Una falange distal bífida. Dos, una duplicación de la falange distal. Ya no es bífida, ya no son dos espinas. Hay una duplicación de la falange distal. Tres, falange proximal bífida. Tres, falange proximal bífida. O sea, se va haciendo más profundo. Se va haciendo más profundo. Ya no solamente agarra lo que es la falange distal, ahora es la falange proximal. 4. Duplicación de la falange proximal. Miren, se va haciendo más profundo. 4. Duplicación de la falange proximal. 5. Ya abarcamos a lo que son los metacarpos. Metacarpos bífidos. 5. Metacarpos bífidos. 6. Duplicación completa metacarpal. Y 7. Lugar flotante. ¿Correcto? Con respecto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento, el acto quirúrgico continúa siendo lo que es el tratamiento idóneo para esta patología, ¿no? Para la polidactilia. Ya habíamos visto la parte estética, la parte cosmética, ¿no? Y la parte funcional. Son dos objetivos que tenemos que pensar cuando nosotros queremos tratar a los pacientes con polidactilia o sindactilia. La parte estética cosmética y la parte funcional, cuanto antes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Creo que hasta ahí estamos bien. Y esto quería poner porque es muy frecuente, se ve en la práctica clínica muy frecuente, que es el pulgar en gatillo o la tenosynovaginitis estenosante del pulgar. Es muy frecuente, es conocida como una patología del sistema tendinoso flexor del dedo pulgar, ¿correcto? La incidencia sí, digamos que es un poco frecuente, más o menos 0.3% de los pacientes nacidos vivos a nivel de la infancia, a nivel mundial, van a tener esta patología. La referencia está en la parte inferior. Esta patología pediátrica es como que referida por varios autores si es realmente genético, perdón, congénito genético o es adquirido. Todavía por eso he puesto entre comillas, entre paréntesis, perdón, entre signo de interrogación, si realmente es congénito o adquirido.
¿Por qué? Porque puede ser detectada justo después del nacimiento o puede ser detectada ya después de meses de nacimiento de la infancia, inclusive. Y muy importante en estos pacientes es ver la simetría. En los pacientes de traumatología, la simetría es algo muy importante para nosotros poder ver diferentes patologías, ¿no? Ya que esta pulgar en gatillo generalmente en un 75% de los casos es unilateral. Solamente atacan un dedo. Por eso la simetría es muy importante para diagnosticar a estos pacientes si es congénito, genético, adquirido, etc. Entonces, básicamente la fisiopatología de esta enfermedad va a empezar justamente por un nódulo de nota que aparece en la parte de la izquierda. Este nódulo de nota que es un nódulo que va a provocar justamente la limitación de este tendón flexor a través de una polea. A través de una polea va a limitar la función, va a producir limitaciones, va a producir limitaciones que a la larga va a producir lo que es este dedo en gatillo, como aparece en la imagen, ¿no? Aparece en la imagen. Para este dedo en gatillo, la parte más recomendable no es quirúrgico, sino es la terapia física. El 60% de estos casos de pulgar en gatillo se requiere alrededor de más o menos 48 meses de terapia física. Bastante tiempo, no si un mes, bueno, un año tiene 12 meses, son 48 meses, 4 años casi, de terapia física. Entonces, por lo que hacemos este tipo de procedimientos, se puede resolver de manera eficaz, ¿no? De manera productiva. Y así también disminuimos las tasas de liberación quirúrgica, o sea, pasamos a sala, pasamos a operar este tipo de casos en menor proporción. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y el diagnóstico de todo generalmente es con radiografía de la sinovid, perdón, de la sindaquilia, de la polidaquilia, es radiografía y muchas veces se va a utilizar estudios genéticos, ¿no? Se realizan justamente radiografías para determinar a nivel de qué huesos están afectados. Ya hemos visto en la clasificación justamente en la polidactilia, ¿no? Se realizan para, y bueno, el árbol genético, ¿no? Para ver justamente si hay papá, mamá comprometida, ¿no? Entonces es muy importante todo eso, ¿no? Siguiente, por favor, creo que culmino. Sí, bueno, traje un video, pero no se va a poder apreciar y el día de mañana lo ponemos. Ya, gracias, gracias, gracias. Ya, perdón. Continuando con el seminario de displasia del desarrollo de la cadera, vamos a continuar. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. En la definición, mm, la displasia de cadera va a ser una situación en la cual va a existir alteraciones de crecimiento a nivel de las estructuras anatómicas. Estas incluyendo tanto las partes blandas de la articulación de la cadera, así como también la osificación acetabular y femoral. Bajo el término de displasia congénita de la cadera va a incluir un amplio espectro de alteraciones en la alteración, en el desarrollo, ¿no? En la cual pueden crear ciertas consecuencias durante el tiempo que transcurre. Más que todo va a ser un cuadro dinámico que se produce por la inestabilidad de la articulación coxofemoral en el recién nacido. Ahora, hay que tener en cuenta que esta se puede estabilizar y no producir nada o puede seguir inestable, de acuerdo al manejo que se le da, ¿no? Lo que podemos diferenciar en lo que son las displasias de caderas en los recién nacidos es que en algunos casos pueden suceder caderas luxadas de forma permanentes, en la cual estas significa cuando el contacto con la cavidad acetabular no se va a producir un buen establecimiento de la articulación y estas pueden tener una rigidez con el tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es aspecto de los factores de riesgo, nosotros vamos a tener tres diferencias, ¿no? Lo que es en la parte de la posición prenatal, también lo que son los factores genéticos
y también como son los factores ambientales. En lo que son los factores genéticos, en lo que mayormente se va a observar es de acuerdo a la herencia genética que se puede contraer de padres a madres, ¿no? Digo, de madres a hijos durante el embarazo, ¿no? O también alguna alteración en el desarrollo articular en la cual se realiza durante en el embrión, en la gestación, ¿no? En lo que es el aspecto de ambientales, lo que se puede observar es que en algunos casos, a veces, tanto el vendaje que se le hace durante el embarazo en algunas mujeres, por tratar de a veces esconder la barriga, se le podría decir, ¿no? O tratar de esconder quizás en lo que son madres adolescentes, tratar de esconder la barriga a los padres u otras personas, tienden a sujetar tanto la barriga en la cual estas pueden crear una luxación durante la gestación en el niño. Y esto provocando ya justamente la displasia, ¿no? Ese es en algunas literaturas que comentan. Ahora, también lo que se dice que a veces el constante envolvimiento que se hace durante el nacimiento del bebé, cuando se le realiza muy apretado cuando se le pone muy apretado a veces las mantas, ¿no? Generalmente que hacen en las sierras, a veces también pueden contraer una luxación. Pero eso es en factores ambientales, ¿no? Ahora, como estamos hablando en lo que son una displasia congénita, mayormente esto abarca lo que es en el aspecto genético, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en la fisiopatología hay que tener en cuenta que el fémur tiene dos ángulos a tener en cuenta, que es el de anteversión, perdón, que es la relación del cuello femoral con el eje de los cóndilos, y tenemos también el ángulo cérvico-cefálico, en la cual en un recién nacido es de 150 grados y en un adulto es de 128 a 130 grados. Cuando la cabeza se sale, la cápsula articular va a aumentar el volumen, y esto haciéndose más grande, perdón, ya que esta ha sido desplazada en su posición anatómica normal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a centrarnos más que todo es partir de una articulación luxada o inestable, en la cual se observa en un paciente con displasia de cadera, ¿no? Entonces, el desarrollo puede perpetuar o corregirse esta inestabilidad dependiendo tanto los factores ambientales que pueden incluir, como ya les comenté, los ejemplos que les comenté hace poco, y también de las fuerzas de cargas ejercitadas sobre la articulación. Entonces, tanto la cabeza femoral y el cótilo van a presentar una codependencia, es decir, que para el desarrollo adecuado se va a necesitar la una con la otra. Y esto, la presencia de la cabeza femoral con el cótilo va a ser imprescindible para el desarrollo de esta articulación, ¿no? Más que nada, cuando el recién nacido la cadera es inestable y no se le realiza un tratamiento adecuado, lo que va a provocar es una displasia evolucionada, es decir, de la cual en un recién nacido, cuando la displasia es reciente, aún va a ser posible tener o tratar de realizarle al niño una estabilidad, ¿no? En la cual ya eso se nos va a explicar más adelante en tratamiento. Pero ¿qué es lo que va a suceder si no se trata? Es que el acetábulo en la cual se está tratando que está desplazado, se va haciendo más plano y más oblicuo por la presión que ejerce la cabeza desplazada,
y la cápsula articular se va a dilatar. Y esto provocando que el ligamento redondo va creciendo, se va a hacer más largo, se va a hipertrofiar y el limbo se interpone entre la cabeza y el cótilo, y esto hace que el psoas se inserte en el trocánter menor, oprima la cápsula y el ligamento del psoas producen un estrangulamiento en donde el psoas va a estar estrangulada, impidiendo que la cabeza entre, ¿no? Y esto haciendo que más se estabilice la articulación con la cabeza desplazada y el psoas desplazado, con el psoas estrangulado, provocando una deformación de la cabeza femoral y un aumento de la inclinación y de la anteversión del cuello femoral, ¿no? Y esto provocando una deformidad, ya que a partir de a más de los 3 años, o se dice a partir de los 8 años, ya no se va a poder estabilizar la cadera o realizarle un buen tratamiento si se detecta reciente a esos tiempos, ¿no? Por eso es importante el primer año y el segundo año. Siguiente, por favor. Por eso que nosotros vamos a realizar lo que es, en algunos casos, lo que es la articulación femoral, vamos a tener dos ángulos, lo que es el ángulo alfa y el ángulo beta, en la cual el ángulo alfa va a ir de lo que es el músculo abductor hacia el isquion, y el ángulo beta va a ir del ilíaco hacia el músculo abductor medial, ¿no? En la parte medial. El ángulo alfa va a tener un ángulo mayor a 60 grados. Siguiente. Por eso vamos a clasificar la displasia congénita de cadera según la clasificación de Graf, según estos tipos de ejes de grados, de acuerdo a la articulación que se observa. Nosotros decimos que es normal cuando el ángulo alfa va a ser mayor a 60 grados. Esto va a ser normal. Pero cuando esto disminuye, ya va a ser una displasia de cadera, es decir, va a haber un desplazamiento de la cabeza femoral. Entonces, un grado 2 va a ser un ángulo alfa de 43 a 60 grados. Luego un grado 3 cuando el ángulo alfa va a ser menor a 43 grados, y un grado 4 cuando el ángulo no va a ser medible, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también tenemos más. Igualmente, por ejemplo, tenemos en lo que es respecto al 1, tenemos A y B, ¿no? Cuando es A es cuando es mayor a 60 grados, y menor en lo que es el ángulo beta, menor a 55 grados. Con respecto al grado 2, vamos a tener también del grado 2A hasta el 2D, 2A, 2B, 2C, 2D. Con respecto a 2A, 2B, tenemos un grado, el ángulo alfa va a estar de 50 a 59 grados, y el ángulo beta va a estar mayor a 55 grados, ¿no? Y lo que es el más mayor, lo que es el grado 2D, va a tener un ángulo de 43 a 49 grados en el ángulo alfa, y en el ángulo beta va a tener mayor a 77 grados. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en el examen clínico va a ser importante para poder realizar un buen tratamiento a una primera instancia cuando el bebé nace, ya que es una exploración obligatoria para todo recién nacido para poder descartar displasia de cadera, ya que el 50% de las displasias, ya que el 50% de las artrosis de cadera en los adultos, es decir, si padres o madres han tenido una artrosis de cadera durante la adultez, pueden que también congénitamente provoquen, de acuerdo a la herencia genética, una displasia de cadera en los niños, ¿no? Y si la displasia de cadera no se diagnostica a tiempo o se pasa de manera desapercibida, la evolución
hacia la displasia va a ser mayor, ¿no? Y los factores de riesgo van a ser también mucho mayor, y si se persiste la inestabilidad también va a ser mucho mayor, ¿no? Durante la exploración va a ser necesario mantener al paciente relajado. Se tiene que apreciar tanto la simetría de los pliegues glúteos y del muslo, en la cual aparece un 12% de los casos, y se marcan mucho más los pliegues en el lado afecto con por acortamiento del miembro, ¿no? También se puede observar lo que es la obstrucción disminuida o limitada y lo que es el acortamiento de la pierna con la cadera en flexión, ¿no? Como diagnóstico, durante los 0 a 3 meses, es decir, los 3 primeros meses, el examen clínico o el examen físico que va a ser más fiable va a ser las maniobras de inestabilidad de Ortalini y Barlow, en la cual estas va a tratar de demostrar la inestabilidad de la cabeza femoral en el acetábulo, y estos hacen que la cadera y la rodilla van a estar flexionadas, ¿no? Siguiente, por favor. Con esta vamos a comenzar lo que es, todavía no pongas, por favor, no pongas todavía. Con esta vamos a comenzar con la maniobra de Ortalini. Lo que es la maniobra de Ortalini, lo que se va a observar es cuando se abduce, es decir, cuando se separa de la línea media y se hace una rotación externa, presionando sobre el trocánter mayor para que la cadera entre en su sitio, ¿no? Es decir, tratar que la articulación entre en su sitio. Y se va a sentir cuando se realiza esta manipulación de tratar de colocar la cabeza femoral en su sitio, se va a sonar como un chasquido, o un chasquido como tipo crash, ¿no? Como se suena cuando se truenan los dedos, ¿no? Y esto va a suceder con la cadera y la rodilla flexionada. Vamos a observar, por favor, así el video. En esta posición, como se observa, se ve la cabeza femoral desplazada a su articulación. Entonces, justamente haciendo esta manipulación, tratando de entrar a su sitio, a la cabeza femoral en su respecto sitio anatómico de la cabeza femoral, justo este momento que se hace ahora, que se ha hecho, se va a sonar el chasquido, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en el recién nacido, y esto se va a llamar lo que es signo de Ortalini positivo. Siguiente, por favor. Ahora lo que nosotros vamos a observar lo que es el signo de Barlow. Todavía no lo coloques, por favor. Lo que se va a observar aquí más que todo es cuando se flexiona la cadera a 90 grados y se abduce, mientras se ejerce una fuerza suave hacia la afuera con el pulgar desde la rodilla. Durante la abducción se va a sentir la luxación en la cadera, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a llamar Barlow positivos. Ahora sí el video, por favor. Justo se va a coger una mano en la cintura, en la cadera, perdón. Luego se va a coger la pierna y se va a tratar de realizar esta manipulación, ¿no? Es decir, ahora, de lo que nosotros antes hacíamos, tratar de desplazar la articulación poniendo en su posición anatómica. Ahora nosotros vamos a ponerlo, la articulación en su posición anatómica, pero tratando de, tratando de luxarlo la cadera, ¿no? Es decir, tratando de ponerlo en su estado anormal. Y esta manipulación, cuando tratamos de poner la pierna en su estado anormal o tratando de luxarlo, como se podría decirlo,
se va a sentir como un pequeño presionamiento, un pequeño deslizamiento en esa manipulación, ¿no? Si se siente a la manipulación el desplazamiento de la cabeza femoral, nosotros vamos a decir lo que es un signo de Barlow positivo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, todavía, ahora lo que nosotros vamos a realizar lo que es el signo de lo que de Galeazzi. Pon el video, por favor. También, justamente durante que vaya realizando el video, hay que tener en cuenta que el signo de Galeazzi se va a observar se observa mayormente en niños mayores de 3 meses. Es un poquito más sensible a lo que era menores a los 3 meses. Lo que se va a observar es aquí más que todo es la línea que va a cruzarse, ¿no? Tanto con la pierna derecha y con pierna izquierda, y observar los pliegues cutáneos que estén de manera alineados, ¿no? Si no están alineados es porque hay un desplazamiento de la articulación femoral, ¿no? Siguiente, por favor. En el signo de Trendelenburg, lo que se va a realizar es un signo de la dislocación congénita de la articulación de la cadera que provoca una insuficiencia estática de los músculos glúteos, doblándose la pelvis hacia arriba y sobresaliendo las nalgas. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos utilizar el signo de Trendelenburg? Esto usualmente se utiliza cuando ya el niño cuando ya puede caminar, ¿no? Cuando el niño empieza a caminar, ya no se va a poder realizar. Esto nosotros hablamos en niños mayores de 2 años, ¿no? Es cuando ya los niños empiezan a caminar. Ahora, con problemas de displasia de cadera, usualmente tardan en caminar, en la cual suceden mayormente a partir de los 3 años. Y usualmente los signos anteriores que nosotros hemos visto, que son los signos de Ostalini y de Barlow, ya no va a ser posible observarse durante esta etapa, ya que durante esta etapa ya la articulación ha sido estabilizada en un cierto punto y no se va a poder ver los demás signos, que es el signo de Barlow y signo de Ostalini, ya no se va a observar. Lo que sí se va a observar va a ser el signo de Trendelenburg y lo que son los pliegues, ¿no? Los pliegues cutáneos en la cual se van a observar. Ahora sí, ¿podrías poner el video, pero con audio, por favor? Paciente de pie con peso corporal uniformemente distribuido. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende. Seguía el signo de Trendelenburg positivo, ¿no? Entonces, mayormente, como les comenté, esto se va a observar ya en niños mayores de 3 años o en la adolescencia o en la juventud. Siguiente, por favor. Creo que seguía. Paciente. Ese sería todo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, compañeros, yo soy Pérez Acuña Leonardo y en esta ocasión me va a tocar hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la displasia congénita de cadera. Siguiente, por favor.
Mayumi, siguiente, por favor. ¿No se ve? Ahora sí, ahora sí. Ya. Me avisas. Como dijo mi compañero, para el diagnóstico no tenemos un examen clínico correspondiente, ¿no? Con las maniobras, ¿no? Más importantes, ¿no? La maniobra de Ortalini, la maniobra de Barlow, ¿no? El signo de Gallesi. Ahora, hay que tener mucho en cuenta que siempre es importante que el 70% de las displasias de caderas con alguna inestabilidad, ¿no? Se van a estabilizar, ¿no? En las primeras semanas, entre 4 a 6 semanas. Por ello es importante, ¿no? La ayuda con el diagnóstico de imágenes. Entonces, ¿por qué es importante realizar nosotros la ecografía? En primer lugar, el ultrasonido es el método de elección, ¿no? En pacientes menores de 6 meses, cuando el examen clínico aún no es concluyente. Ahora, cuando ya nosotros tenemos una sospecha o tenemos duda, podemos ayudarnos con una ecografía. Entonces, ¿qué vamos a nosotros ver en la ecografía? Por ejemplo, si nosotros realizamos, ¿no? La maniobra pues, de Ortalini, es decir, de una cadera luxada, ¿no? Es decir, reducir una cadera que está luxada. Obviamente aquí la maniobra de Ortalini va a ser positiva, ¿no? Ya que notamos que fémur entra, ¿no? Entonces va a haber una sensación propioceptiva o un clock de entrada. Entonces, esto mediante la ultrasonografía, la ecografía, vamos a poder verla pues con mayor evidencia, ¿no? Y obviamente poder ver las anormalidades que va a haber a nivel pues, de esta cadera. Siguiente, por favor. Entonces, más o menos, ¿cuál es el esquema en nosotros poder realizar correctamente pues, la ecografía como ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, siempre importante es el examen físico del recién nacido. Obviamente, si en el examen físico que nosotros realizamos al recién nacido, porque es importantísimo, ¿no? Realizarle un examen correcto a estos pacientes, durante las primeras a 48 horas, ¿no? Es importante que todo recién nacido dentro de las 24 a 48 horas deben ser evaluados. Entonces, si vemos que durante estas horas, ¿no? Los hallazgos son normales, ¿no? Sin factores de riesgo, no necesitamos realizar ningún tipo de examen de diagnóstico de imagen, ¿no? En este caso, la ecografía. Pero si hay factores de riesgo, ¿no? Factores congénitos, factores ambientales, es importante poder realizar una ecografía entre las 4 a 6 semanas, porque estos pacientes tienen hallazgos normales. Y bueno, realizar una radiografía, pues, de 4 a 6 semanas mayormente, pues, rutinaria. Pero, ¿qué pasa si nosotros realizamos un examen físico de recién nacido y encontramos hallazgos normales? Es decir, realizamos el examen clínico correspondiente y vamos a tener primeramente un Warlock positivo, es decir, una cadera inestable, ¿no? Y además vamos a tener pues lo que conocemos nosotros como la maniobra de Ortalini positivo, ¿no? Es decir, ese famoso sensación propioceptiva o clock de entrada en esta dislocación, luxación o subluxación de cadera. Entonces ya tenemos un examen clínico con hallazgos normales con Barlow positivo y Barlow negativo. ¿Qué necesitamos realizar entonces en este caso? Una ecografía a las 4 a 6 semanas para nosotros finalmente poder garantizar, no, en este caso, que hay una pues displasia congénita de cadera. Por ello es muy importante la ecografía. Y siempre realizarla en estas 4 a 6 semanas, ¿por qué? Porque hay que tener mucho en cuenta que en el 70%, ¿no? Entre las primeras semanas, es decir, entre las 4, antes de las 4 a 6 semanas, muchas veces estas caderas pueden estabilizarse. Entonces es importante realizar la ecografía en este intervalo de tiempo, ¿no? Y también si tenemos un ortolani positivo, siempre la ecografía es importante realizarla hasta las 9 semanas para ver si ha habido algún tipo de estabilización. En este caso, si vemos que hay Warlock positivo o ortolani positivo y se asegura con la ecografía, obviamente ya tenemos que realizar un tratamiento prematuro. Y con esto la ecografía o la radiografía nos va a permitir poder evidenciar que el tratamiento ha sido adecuado. Siguiente, por favor. ¿Ya lo pasaste, Mayumi?
Sí, ya cambié. A ver, voy a volver a retroceder. A ¿Ahí ver, por ves? favor. Sí, ya lo veo. Bueno, entonces acá tenemos a la radiografía, ¿no? Que es importante también la radiografía en estas displasias de cadera. En primer lugar, más que todo, pues los rayos X se sugieren una evaluación en pacientes mayores de 4 meses con factores de riesgo positivo. Hay que tener mucho en cuenta que aquí, pues, en la radiografía, va a haber cierto tipo de líneas que no van a poder permitir y asegurar que va a haber pues una displasia congénita de cadera. En primer lugar, como vemos en la imagen, tenemos la línea de G-Reina. Como sabemos, es una línea horizontal, ¿no? Que pasa por los cartílagos triradiados, ¿no? Y la tangente al borde inferior de la porción ilíaca del hueso iliaco. Es importante porque es una línea que nos va a permitir delimitar otras líneas y ángulos importantes. Luego tenemos la línea tangental del acetábulo óseo, por lo que es importante porque esta es parte del cartílago triradial. Ya vamos formando como un triángulo, un ángulo importante. Luego tenemos la línea de Perkins, ¿no? Vemos que es una línea vertical que pasa por la parte, ¿no?, más externa del techo acetabular y que es perpendicular a la línea de Hill-Reiner, ¿no? Entonces ya tenemos 3 delimitaciones importantes. ¿Para qué? Para poder formar el ángulo acetabular. ¿Por qué es importante este ángulo acetabular y poder medirlo en la radiografía en los pacientes con displasia congénita de cadera, ¿no? Porque esta, como sabemos, está dada, ¿no?, por la línea de Hill-Herne y la línea tangente del acetábulo. Este ángulo mide 30 grados como promedio al nacimiento. Se considera patológico, o sea, displásico, un ángulo acetabular mayor de 36 grados al nacer y mayor de 30 grados a los 3 meses de edad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que este ángulo acetabular disminuye, ¿no?, 0,5 a 1 grado por mes aproximadamente. Entonces, más o menos nosotros podríamos indicar que el acetábulo se sigue desarrollando y que a los 2 años, con esta disminución de 0,5 a 1 grado, este ángulo debe estar por lo menos en 20 grados. Entonces, es importante tener en cuenta que el ángulo, ¿no?, debe medir normalmente 30 grados, como promedio, ¿no? Y obviamente si vemos que es patológico si el ángulo es mayor de 36 grados al nacer o mayor de 30 grados a los 3 meses. Eso es muy importante porque si vemos al costado, vemos cómo tenemos una radiografía de cadera. Vemos la cadera normal o un ángulo normal acetabular que será de unos 30 grados. Y como vemos acá, pues una displasia congénita de cadera, ¿no? Vemos con un ángulo acetabular en este caso mayor, lo cual nos evidenciaría de que tenemos pues una displasia congénita. Por ello es muy importante durante la radiografía realizar estas líneas de limitación para poder correctamente realizar la medición del ángulo acetabular. Siguiente, por favor. Ahora, ya tenemos que el diagnóstico se da gracias, ¿no?, a las maniobras en examen clínico, una correcta ecografía y una radiografía con la delimitación correcta del ángulo acetabular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de estos pacientes de esta displasia congénita de cadera es cronológico. En este caso, en esta oportunidad a mí me ha tocado hablar sobre el tratamiento de los 0 a 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en el tratamiento durante los 0 a 6 meses? Vamos a utilizar en primer lugar un mecanismo muy importante, ¿no?, lo que nosotros conocemos, bueno, lo que se conoce, ¿no?, en este caso como la correa de tipo pálido. ¿Qué vamos a tener en esta correita de tipo pálido? A ver, en primer lugar, muchos literatura la conocen como correa o arnés de pálido. Se conoce como una férula suave. Se utiliza, ¿no?, comúnmente en tratamiento de los niños con displasia de congénita o desarrollo de la cadera, entre los 0 a 6. Es muy importante porque este arnés va a permitir, ¿no?, va a mantener a la cadera y a las rodillas de niño doblada y los muslos separados.
Es importante porque también nos ayuda a poder promover la curación en bebés con fémures rotos. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que en estos pacientes es posible que muchas veces permanezca dislocada, ¿no? Entonces, los tejidos fibrosos fuertes, ¿no? Entonces, normalmente. Entonces, esta correa de tipo Palvic va a permitir, ¿no? Que pues ayuda a mantener, ¿no? A la cabeza femoral en el acetato. Entonces, siempre es importante tener mucho en cuenta que este arnés va a permitir, ¿no? Que las piernas del bebé se encuentren hacia afuera e inclinadas. Esto, el arnés Palvic va a permitir ayudar, ¿no? Que la cabeza femoral se mantenga en la cavidad acetabular. Y obviamente permite que estos ligamentos se contraigan y va a permitir, va a fomentar el desarrollo normal del acetato. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que hay muchas complicaciones lo que puede haber con respecto durante al utilizar, ¿no? La correa de tipo Palvic, ¿no? Puede ser algunos daños en los nervios en la pierna o en el hombro, alguna degradación de los huesos debido a disminución en el suministro de sangre, ¿no? Algún aplanamiento de la parte posterior de la cabeza femoral, ¿no? Dislocación descendente de la cadera, ¿no? Falta de éxito en el tratamiento. Pero hay que tener mucho en cuenta que muchas literaturas dicen que la correa de tipo Palvic entre los 0 a 6 meses tiene muchos efectos positivos y es el tratamiento de gol estándar para el inicio de la displasia congénita. Mayumi, no sé si podrías, por favor, poner el videíto para que más o menos los compañeros puedan ver cómo se debe. ¿Me confirmas a ver si escucha ya? Sí, por favor, para que puedan ver los compañeros cómo se debe poner correctamente esta correa de tipo. En otras, es ese, por favor. Ya que en otras literaturas también, no sé, como arnés de Palvic, más que todo. Ese es, por favor. Compañeros, pueden se debe con el arnés de Palvic. Más que todo nos permite, ¿no? Mantener a la cabeza femoral en sus cavidades. No sé si podrías, por favor, sonido, por favor. ¿Te escucha, Leonardo? Sí, se observa, pero él no se escucha. A ver, ¿no se escucha? No, no se escucha. Este video mostrará la técnica de colocación Ahora sí. del arnés Palvic para el tratamiento de la displasia de cadera. El bebé debe estar cómodo y en un ambiente sin frío. Lo primero que se cierra es el cinturón torácico, que debe de permitir la respiración. A continuación, se cierran las cintas de los hombros sin ser apretado para mantener el cinturón torácico a la altura de las tetillas. El siguiente paso es colocar las botas. En este modelo es muy fácil de aplicar. Las botas vienen marcadas con color rojo con rojo y azul con azul. Las botas deben de ir justas, sin apretar, de tal forma que la hebilla medial quede en línea con el cóndilo femoral medial. Una vez puestas las botas, se cierran las cintas anteriores o de flexión, que deben de ir en la línea axilar anterior, pasar por delante del muslo y mantener a la cadera a 90 grados con respecto al tronco. El método de Palvic consiste en lograr la abducción dinámica conforme el bebé da patadas dentro del arnés,
nunca debe de darse abducción forzada. Las cintas laterales o de abducción solamente evitan que se cierren las caderas en aducción y controlan la rotación que existe cuando hay una luxación. Una vez colocadas todas las cintas, se verifica la posición y se pueden marcar las cintas para la facilidad en la recolocación. Listo, Mayume, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Listo. Bueno, vamos para ya ir finalizando con todas las exposiciones. Vamos con tratamiento de displasia de cadera. Bueno, a mí me tocó hablar más que todo sobre el tratamiento, ¿no? Es un tratamiento, por así decirlo, es un tratamiento que ya está dicho, es un tratamiento que que tenemos que tratar de dividirlo por etapas de vida, ¿no? Del paciente, más que todo de estos bebés o niños. Bueno, siguiente diapositiva. Ya, ok. Entonces, simplemente para recalcar, vamos a dividirlo en diferentes etapas. La primera va a ser de 0 a 3 meses. En sí lo que tenemos que hacer cuando hablamos de una displasia de cadera después del diagnóstico que hemos hecho por imagen en general, viene el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de una displasia de cadera, ¿no? Entonces hablamos de un bebé de 0 a 3 meses, lo que tenemos que usar sí o sí va a ser un arnés de pal. Ya sabemos que tiene una correa de hombro, correa de pecho, correa en aducción, abducción y pierna. Es importante, ¿por qué? Porque esto va a ayudar mucho a que haya una cadera reducible y que haya una función muscular normal y también el niño no se sienta tan, por así decirlo, pueda moverse, tenga actividad, ¿no? No se sienta molesto con esta correa, ¿no? Entonces, como se ve en la ventana, ¿no? El niño está cómodo, entonces también hay una flexión en la cadera que es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando hablamos de 0 a 3 meses, sería un arnés de Palvic, pero en otros, muchas veces también en otros tratamientos, otras guías de tratamiento también se hablan del arnés del Palvic, ¿no? Y si falla este tratamiento, si falla este arnés del Palvic, se debería de hacer ya una reducción cerrada o abierta y después de esta reducción con una férula nocturna. Pero es complicado que el arnés de Palvic no se dé, pero si se da, o sea, bueno, falla su tratamiento, pero si no falla, sería suficiente con esto y si fallaría, se puede hacer una reducción cerrada o abierta y después de hacer la reducción, vendría la férula nocturna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos, después de 0 a 3 meses, ahora vamos de 3 a 6 meses. Acá lo que tenemos que hacer sería hacer una tracción y una reducción, ¿no? Esto tiene que ver siempre acá con una cadera luxada, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esa tracción, reducción, y luego de esta tracción y reducción se tendría que hacer, bueno, se le tiene que poner al paciente el yeso. Como vemos en la imagen de la derecha, vemos que cómo se le ha puesto estos clavos, ¿no? Ese puente, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo se le ha hecho eh, esa reducción al paciente, ¿no? Y después de hacer esta reducción, se le tiene que poner los yesos, ¿sí? Se le tiene que poner los yesos. Y como también se habla en la guía, en la otra guía de tratamiento, ¿no? Es correcto, fuera de la tracción y reducción, se tiene que hacer en estas partes blandas y más que todo tendría que hacer muchas veces, a veces una reducción cerrada, ¿no? Pero siempre después de esta reducción y esta tracción se le tiene que poner un yeso, que eso sería lo correcto para que simplemente se estabilice al paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá hablamos de una guía importante que tenía que ver de los 6 a los 18, 6 a los 18 meses. Acá es muy parecido a cuando es de 3 a 6 meses. También se debía hacer una tracción y una reducción cerrada.
que sería lo correcto, ¿sí? Pero acá hay una diferencia, ¿no? Fuera de esta retracción o reducción cerrada que se le tiene que hacer en el paciente, también es importante ese yeso pelvipédico, ¿no? Acá vemos cómo el yeso va desde, por así decirlo, desde la cintura hasta las piernas, es completa, ¿no? Y vemos cómo hay un yeso pelvipédico bilateral con barra o también pelvipédico de pierna y media con barra. Esto es muy recomendado cuando hablamos de 6 a 18 meses en estos pacientes con cadera con displasia, fuera de una tracción y reducción cerrada, que es igual cuando el paciente tiene 3 a 6 meses, porque estamos hablando meses de diferencia, pero la tracción y reducción sigue cerrada. Hablamos de un yeso pelvipédico y muchas veces también se tiene que hacer ya si no se puede hacer una reducción cerrada, se tendría que hacer una reducción abierta o la ortesis, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora ya vamos a pacientes desde 18 meses a 3 años. Entonces, vamos a dividirlo en dos grupos. Cuando hablamos de pacientes de 18 meses a 24 meses, tiene que ser la misma indicación que el grupo pasado. O sea, ¿cuál sería la indicación? Igualito. Una tracción o reducción cerrada, el yeso pelvipédico, muchas veces también se tiene que hacer una ortesis o una reducción abierta. No nos olvidemos que cuando hablamos de esta cadera o una displasia de cadera, siempre se va a tener que usar, es muy recomendado siempre la tracción y la reducción, porque tenemos que tratar de acomodar, ¿no?, a la cadera. Y si hablamos de 2 a 3 años, acá hablamos ya de una reducción ya casi 100% abierta, y acá ya entran por la edad o porque el paciente ya tiene mucho más edad de 2 a 3 años, ya vienen las osteotomías, sea pélvica o femoral de acortamiento, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, más o menos estamos viendo una osteotomía, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y cuando hablamos de 3 a 6 años, y se le dice 3 a 6 años y una probable ya extensión a los 8 años que se le tendría que hacer al paciente. Acá se habla muchas veces ya de una reducción abierta, como de 2 a 3 años ya es abierta, ¿no? Un acortamiento femoral, ¿no? Y también hablamos de una osteotomía con redireccional del acetábulo, eso también se tendría que hacer en estos pacientes a esta edad. Y también depende, y acá tenemos que hablar algo importante, la osteotomía en la displasia va a depender del grado que encontremos, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la cadera o el ángulo está en 35, ya tiene que ver sería una osteotomía con Salter. Y si está de 30 a 50 grados, va a ser de Dega o Pevert. Entonces, eso va a depender también en el ángulo de cómo encontremos a la cadera, ¿no? 35 Salter, 30, 50 Dega o Pevert. Pero lo importante va a ser más que todo la osteotomía y la reducción abierta, ¿no? La osteotomía direccional, como comento, va a depender de él, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y de ahí hablamos edad límite de tratamiento. Esto es importante porque cuando hablamos de la edad límite de tratamiento, vamos a hablar de unilateral y bilateral. ¿Por qué? Porque unilateral es cuando queremos poner a la cadera en su sitio, por así decirlo de una manera coloquial, queremos poner en su sitio, esto va a depender mucho. Entonces, se tiene que poner en su sitio cuando hablamos más o menos en el paciente a los 10 años. A los 10 años se debería poner. Y cuando es bilateral, no se debería intentar poner en su sitio hasta los 8 años. ¿Qué significa eso? Que se está esperando una edad. Para cuando es bilateral, tendría que ser cuando ya cumple los 8 años. Unilateral, más o menos por los 10 años. Y en la edad, cuando hablamos también importante, si hablamos de una displasia residual, por ejemplo, con artrosis, vemos alguna displasia y artrosis, ¿qué es lo que recomiendan mucho? Una osteotomía de salvamiento de Chiari. Y bueno, como vemos en la imagen de la derecha, vemos también el tratamiento, una osteotomía de Chiari, ¿no? Comienza inmediatamente donde la inserción del capsular y se medializa el acetábulo, como vemos en la imagen. Está indicado en caderas lateralizadas de 1 a 1.5 centímetros. La magnitud del desplazamiento medial está determinado en sí por esa cantidad. ¿Por qué? Porque se busca cubrir completamente la cabeza femoral. Hay una inducción
obtenida, ¿no? Bueno, esta abducción no puede ser menos de 30 grados y el deterioro del ABD, ¿no? Y hay una alteración morfológica de la pelvis. Entonces vemos cómo lo que se busca es medializar el acetábulo y tiene que cubrir completamente la cabeza femoral, ¿no? Vemos cómo insertan, hay inserciones, hay estos clavos, cómo se insertan, ¿no? Y bueno, simplemente para finalizar, fuera de que dividamos estos tratamientos por este tipo de edad, siempre lo que se recomienda es cuando, simplemente para sacar unas conclusiones importantes, cuando no funciona un arnés de pelvic, en los primeros meses se sigue con una reducción cerrada o abierta y viene una férula nocturna. Muchas veces estos pacientes de 0 a 6 meses, si no funciona también muchas veces esta reducción y pasan unas 6 a 18 semanas, se tiene que hacer volver a hacer esa reducción y tracción de partes blandas, ¿no? Muchas veces se habla también cuando hay un paciente de 18 a 30 meses, hablamos de una reducción abierta y una eventual osteotomía, ¿no? Y siempre importante, cuando hacemos la osteotomía o una reducción o tracción, siempre tenemos que guiarnos de la imagen, siempre una imagen, siempre por 12 semanas para ver cómo está el avance. Y si ya es por ejemplo, si el paciente tiene más de 30 meses, ya se elige una osteotomía pélvica femoral o femoral de una reducción abierta como lo había comentado, ¿no? Entonces no nos olvidemos que cuando hablamos de esta displasia en los tratamientos, siempre tener en cuenta, fuera de los yesos después de las reducciones, siempre reducción, ¿no? Sea abierta o sea cerrada, la tracción igual y siempre las osteotomías, ¿no? Nunca olvidarnos de eso, que son los tratamientos, por así decirlo, que siempre se tendrían que hacer en estos tipos de casos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese es el link del video. No creo que lo podamos pasar ahorita, pero en la diapositiva que le vamos a pasar ahí, pónganlo y véanlo, que es una reducción, abierta, ¿no? El video es muy interesante, más o menos le van a decir cuáles son los pasos de la reducción abierta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre lo que son las dismetrías de miembros inferiores. Soy el alumno Pérez Malqui Brian Wilmer. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de definición, vamos a ver que la dismetría de los miembros inferiores se define como lo que es la diferencia, ¿no? O la discrepancia en la longitud de uno o varios segmentos de una extremidad con respecto a la contralateral, ¿no? Que puede ser bien de miembros inferiores o también como superiores. Es muy frecuente, pero puede pasar desapercibido y porque de repente puede haber una mínima diferencia, ¿no? Vamos a ver que lo vamos a clasificar en lo que son una diferencia por hipermetría, que es por un exceso, o la hipometría, que es por un defecto o un acortamiento, ¿no? Y la dismetría de las extremidades inferiores suele ser más frecuente, como lo he mencionado, y conlleva trastornos funcionales que las de las extremidades superiores. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las causas, ¿no? De lo que son las hipometrías. Vamos a ver que tenemos anomalías congénitas, que en este caso podrían estar por deficiencia femoral focal proximal, el fémur corto congénito, la hemimelía peronea y tibial, la hemiatrofia congénita y las malformaciones intensas, ¿no? Por ejemplo, acá el pie equinovaro, ¿no? En los trastornos de desarrollo neoplásico vamos a ver lo que son los displasias fibrosas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Albright, los encontromatosis, ¿no? La enfermedad de Ollier, los exostitosis hereditarias múltiples, las displasias epifisiarias putiforme y las neurofibromatosis. En las infecciones tenemos por la destrucción de la fisis, por los traumatismos tenemos por lesión de la fisis que provoca lo que es una fusión prematura o acortamiento, ¿no? Las quemaduras intensas también están consideradas en traumatismo. Las enfermedades, tenemos las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, tenemos la poliomielitis, la parálisis cerebral infantil, la mielingomeningocele
y entre otros, las otras causas podría ser la enfermedad de Pertes, la radioterapia que provoca lo que es la detención la detención del crecimiento. Luego, siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver por elongación, ¿no? Lo que es la hipermetría. Vamos a ver que también acá en este grupo de enfermedades va a haber lo que es las anomalías congénitas, ¿no? La hemihipertrofia congénita, el gigantismo localizado, también vamos a ver lo que son otros tipos de causas, que son el trastorno del desarrollo y las neoplasias, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los que son las neurofibromatosis, los hemangiomatosis de los tejidos blandos y las fístulas también. La infección e inflamación, por ejemplo, acá tenemos lo que es por el aumento del flujo vascular, la osteomelitis metafisiaria o diafisiaria, la artritis reumatoide, la hemartrosis por hemofilia, los traumatismos, por ejemplo, por aumento del flujo vascular, tenemos las fracturas metafisiarias y diafisiarias, los aneurismas o fístulas postraumáticas, y bueno, y lo que son los iatrógenos, por ejemplo, tenemos despegamientos periósticos y también la obtención de lo que son los fragmentos de óseos para el injerto, ¿no? También sabemos que las causas más frecuentes en el pasado era el polio, ¿no? Pero hoy en día se produce sobre todo por lo que son las malformaciones, los traumatismos o infecciones o hasta inflamaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre la medición de las dismetrías, ¿no? De extremidades de o de extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, acá he visto en una literatura que los mencionan que en el primer año de vida se tiene que hacer una medición, ¿no? Que se explora lo que es el manteniendo las extremidades inferiores estiradas, con las espinas ilíacas anterosuperiores en el mismo nivel, ¿no? Si vemos que los talones no están a la misma altura, se sospecha que hay una alteración de cadera. Pero si vemos que los talones, las rodillas no están en la misma altura, se consideraría que hay una hemipertrofia del lado más largo, ¿no? Una hemiartrofia del lado más corto, ¿no? Y a partir de los 2 años se explora lo que es en bipedestación comparando la longitud de las caderas de las crestas ilíacas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la medición. Seguimos con la medición, ¿no? Vamos a ver que en la medición vamos a tener dos métodos, ¿no? El método clínico y de imágenes. Ahora vamos a hablar sobre el método clínico, ¿no? Los métodos clínicos permiten un cálculo aproximado, ¿no? Como lo he puesto ahí. Bueno, el primer paso sería que se continúa la medición con lo que es imprecisa, obviamente, ¿no? De las extremidades de una cinta métrica, ¿no? Pero no va a ser tan imprecisa, va a tener un margen de error de 1 o 2 centímetros, ¿no? Con lo que se debe ser apoyada siempre con pruebas de imágenes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También vamos a ver que en los métodos clínicos, en las extremidades inferiores, los puntos de referencia son tomados los puntos óseos van a ser tomados, por ejemplo, tenemos acá la espina ilíaca antero-superior, como lo vemos ahí marcado en la imagen, también el trocánter y el malleolo interno. Entonces vamos a tener los puntos de referencia va a ser de la espina ilíaca hasta el malleolo interno, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver las técnicas de imagen. Siempre siempre se toma estas pruebas de imágenes cuando sospechamos de dismetría, ¿no? Cuando hacemos el examen clínico. Eh, También recordar que en estas técnicas de imágenes, el primer método que vamos a utilizar es la teleradiografía. La teleradiografía va a ser el gold estándar para los que son las pruebas diagnósticas de lo que son las dismetrías, ¿no? Va a ser tomada, por ejemplo, de una distancia en lo que puede visualizar la longitud completa de lo que son los huesos largos de la cadera de cada extremidad, ¿no? En los niños es más fácil porque tienen huesos más pequeños. La forma correcta va a ser en bipedestación, con carga simétrica, rotación neutra, las rodillas en extensión, con postura no forzada y con protección gonadal, ¿no? El tiempo se debe hacer las mediciones de las extremidades mediante una teleradiografía con intervalos, ¿no? Separados de cada 3 meses. Eh, Acá se me había olvidado ponerlo, pero se le tiene que agregar lo que es una magnificación del 15%, ¿no? Luego vamos a ver por qué es importante. Tiene que tener más de un 15% para que sea considerada una prueba válida. Siguiente, por favor.
Otras técnicas. Vamos a ver que se puede utilizar otras técnicas, pero no son muy específicas. Por ejemplo, acá tenemos a la ortorradiografía, ¿no? Que se realiza en 3 disparos perpendiculares a nivel de la cadera, rodilla y tobillo, ¿no? Hay errores en lo que es la medición provocados por los movimientos del paciente y no se puede visualizar el área deformada o patológica, ¿no? Por ejemplo, también tenemos lo que es la radiografía ortocinética, ¿no? Que se le conoce, ¿no? Como el escanograma, que emplea un tubo de rayos que permite un movimiento lineal empleado un diafragma de hendidura y no provoca magnificación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, en la teleradiografía había una magnificación del 15%, ¿no? Por eso era muy bueno y considerado esa técnica de imagen. En este caso, lo que es la escanograma no provoca magnificación. Luego vamos a ver que el TAC, vamos a ver que va a medir las rotaciones visuales completas de pelvis con precisión. Y bueno, el inconveniente va a ser la disponibilidad, el grado de radiación mayor y el costo, ¿no? Eh, en todas estas pruebas se toma desde lo que es desde la cadera hasta el tobillo. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver lo que es la predicción en pacientes pediátricos, ¿no? La dismetría es una condición estática de un proceso dinámico cambiante hasta lo que es el paciente alcance la madurez esquelética. Bueno, tenemos que considerar que las niñas van a tener una madurez esquelética hasta los 14 años y los niños hasta los 16, ¿no? Vamos a ver que cada fisis tiene un potencial de crecimiento propio y en relación con la madurez general del niño, ¿no? Vamos a ver que las fisis más fértiles son ubicados alrededor de la rodilla, hombro y muñeca, ¿no? Y la fisis distal femoral genera un 70% del crecimiento total femoral y la fisis tibial proximal lo hacen un 60% de la tibia. Sumando el potencial, tenemos que el 65 al 70% del crecimiento total en los que son las extremidades, ¿no? Luego vamos a ver que los periodos de crecimiento más activos se producen entre el nacimiento y los 5 años y desde el inicio de la pubertad hasta lo que es la madurez esquelética, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las niñas 14 y de los niños 16. Realizar controles periódicos de edad esquelética, estadios de Tanner y la velocidad del cimiento antes de tomar lo que son las decisiones terapéuticas. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver los que son las gráficas de crecimiento de remanente de Anderson, Green y Messner, ¿no? Que más adelante voy a explicar, es un método para medir. Bueno, lo normal es que vemos unas líneas con punteado negro, eso es lo normal. Y hasta las líneas de punteado verde, eso se considera normal. Pasando eso, es lo que es considerado normal, ¿no? Como lo habíamos mencionado al inicio, es una hipermetría o una hipometría, ¿no? Luego la fisis distal femoral es de más o menos unos 10 milímetros por año y la fisis proximal es de lo que es unos 7 milímetros por año, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver que los métodos de predicción vamos a tener el método de White-Stubbings, que es basado en lo que es la estimación del cartílago femoral distal, el índice de crecimiento óseo de aproximadamente 9.5 milímetros por año y el cartílago de crecimiento tibial, ¿no? Que es de 6.4 milímetros al año, ¿no? Y cierre de cartílagos, 14 en las niñas y 16 en los varones, ¿no? Que esto se mide lo que es la grabación anual de la dismetría y se multiplica, ¿no? Por el número de años que, que quedan hasta que el cierre de los cartílagos del crecimiento, ¿no? Esta cantidad sumada a la dismetría actual constituirá lo que es la estimación constituirá la estimación de la dismetría final al llegar a la madurez. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el método de Anderson, Green y Messner, ¿no? Ya vimos una imagen anterior que para acotar también que este es el método más utilizado, ¿no? Para hacer mediciones. Basándose en lo que son las curvas de crecimiento normal, como yo lo había explicado, en los puntitos negros hasta lo que son los puntitos verdes, ¿no? Eso es lo que se consideraba normal, ¿no? Tras 3 o 4 mediciones radiográficas, ¿no? Consecutivas entre 3 a 6 meses de intervalo entre ellas, ¿no? Dibujar la curva de crecimiento y de la extremidad sana, ¿no? Y también posteriormente se calcula lo que es el factor de crecimiento, ¿no? Inhibido mediante la fórmula la largura de la extremidad normal menos la extremidad anormal, ¿no? Sobre la largura de la extremidad normal por 100 y esto es el porcentaje, ¿no? De la inhibición.
Se puede calcular la curva de crecimiento la característica de este método es que se puede calcular, ¿no? La curva de crecimiento en la extremidad afectada. Siguiente, por favor. Vamos a ver que las limitaciones, ¿no? Los métodos de predicción van a tener limitaciones, ¿no? Bueno, solamente para recordar, creo que ya sabemos que cada paciente es diferente y por lo tanto tenemos crecimientos en este caso diferentes, ¿no? Por ejemplo, el miembro enfermo siempre se presenta el crecimiento previsible y solo cortamientos por cierre eficiario completo o graves trastornos congénitos, ¿no? Y los errores en las mediciones en las radiografías hacen que no debamos ser excesivamente rígidos en nuestros cálculos y la discrepancia entre los métodos de predicción utilizados y la población estudiada, ¿no? Vamos a ver que nunca se debe tomar una decisión definitiva en la primera visita, ¿no? Primero debemos conocer al paciente, a su familia, su historia familiar y medir el ritmo de la maduración ósea y luego recién tomar una decisión, ¿no? Con lo que se va a hacer con este paciente. Siguiente, por favor. Vamos a ver que las consecuencias de las dismetrías de miembros inferiores va a ser significativa, va a ser una marcha, por ejemplo, de hasta 2 a 3 centímetros de diferencia, pueden ser bien compensados, ¿no? Por el paciente sin que la marcha quede significativamente alterada, ¿no? El dolor de espalda va a ser una característica, también una consecuencia de la dismetría. Bueno, se calcula que unas dismetrías de menor a 3 centímetros es muy raro que produzca dolor, ¿no? Y las escoliosis, ¿no? Las dismetrías que son mayores a 3 y bueno, la artrosis. Bueno, en algunas literaturas mencionan que la artrosis puede generar o no puede generar, ¿no? O en los que son las dismetrías, ¿no? La autoestima, ¿no? Principalmente por el complejo que van a tener psicológico, y este será mayor cuando sea evidente, por ejemplo, en aquella marcha, ¿no? Vemos ahí imágenes del paciente, la dismetría, ¿no? Vamos desde el grado menor, que es de 1, mayor a 1 se considera una dismetría, y 2 a 3 van a tener ya, va a ser más visible, ¿no? En las marchas. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento, las dismetrías inferiores de 1 a 2 centímetros no precisan tratamiento, ¿no? En general, el médico va a recomendar los que son seguimiento y los que son las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, posturas para dormir, entre otras cosas, ¿no? Acá no se considera lo que son las cirugías. En las dismetrías de hasta 3 centímetros se recomienda lo que es la colocación de un alza ortopédica, ¿no? En la extremidad corta y solamente cuando el paciente no acepta el tratamiento, cuando el paciente no acepta utilizar esta alza ortopédica, se podría considerar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como segunda alternativa. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí cambio. Dismetría entre 4 a 10 centímetros, ¿no? Bueno, tenemos que aplicar los que son los alargamientos óseos progresivos utilizando diferentes técnicas, ¿no? En las dismetrías de mayor a 10 centímetros son mejor tratadas con combinaciones de los que son alargamientos en las extremidades cortas y acortamientos en las contralateral, ¿no? O a los alargamientos incompletos y el alza de la misma extremidad hasta compensar. Y en los acortamientos extremos, como el fémur corto congénito es el más severo, ¿no? Bueno, debemos abandonar la idea de cirugía y utilizar lo que son las órtesis compensadoras de las dismetrías, ¿no? En ocasiones se requiere lo que es la puntación parciales del miembro para adaptarse y que puedan ir alargándose, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Podrías poner el segundo video, por favor? Sí, ese vamos a ver de la teleradiografía, ¿no? ¿Me Tiene audio, confirmas si por se favor. escucha, Brian? Ok. ¿Se escucha? No se Eh, escucha. Y el día de hoy les voy a explicar. ¿Ahora Sí, sí? ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Por favor, ponle en 1.5, creo que todavía se entiende, o en 1.25 para agilizar un poco el video. Es un video explicativo de la ¿Qué tal? teleradiografía, ¿Cómo ¿no? están? Como él Soy el explicó, doctor es el Carlos gol Luna, estándar. traumatólogo, y el día Está corriendo el video, Mayumi, creo. No se escucha. ¿Cómo no se escucha?
No, no se escucha. Lo primero, Ahora sí, ahora sí. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Ricardo Luna, traumatólogo, y el día de hoy les voy a explicar para qué tomamos Sí, ¿no? Sí se escucha, sí se escucha. esta radiografía que se llama radiometría de miembros inferiores, o mejor conocida como telerradiometría, que es una radiografía que incluye las crestas ilíacas, desde acá, crestas ilíacas, caderas, rodillas, hasta los tobillos, todo en una sola imagen. Lo primero que hacemos es trazar el centro de la cadera, centro de la rodilla y centro del tobillo, y hacemos una línea, que es esta, que esta representa el eje mecánico de la rodilla. Lo normal es que este eje debe de pasar aquí en el centro. Y miren cómo en este paciente pasa de forma lateral. Del otro lado también pasa de forma lateral, pero no tanto. Después trazamos varias medidas, por ejemplo esta, que es la angulación cérvico-diaficiaria del fémur. Y a los dos lados, lo normal es que sea 126 grados. Este paciente tiene 125 y 126, eso es normal también. Y en base a este eje anatómico del fémur, trazamos también un eje anatómico de la tibia y hacemos una angulación aquí de la rodilla. Esta paciente tiene un geno valgo bilateral que no está tan pronunciado. En realidad, lo normal es que el eje mecánico pueda pasar 1 centímetro para fuera o 1 centímetro para adentro. Lo importante para checar el varo o el valgo son después ya las angulaciones propias de la tibia y del fémur, como este 87 que vemos aquí, que es el ángulo tibial medial proximal, que normalmente debería de ser 90 más menos, o 89 más menos 2 o más menos 3, lo cual significa que este valgo no es a expensas de la tibia, sino que es a expensas del fémur. Fíjense cómo aquí este paciente tiene 102 grados en vez de 90 grados aquí. Entonces significa que el valgo que tiene esta rodilla es a expensas del fémur distal. Lo que significa que si quisieras compensar este valgo, no harías una cirugía en la tibia, sino que harías una cirugía en el fémur. Tendrías que corregir exactamente el hueso que está generando la deformidad. Después vemos ya las superficies articulares, la distancia de la rodilla, o sea, ya propiamente del espacio articular. Y obviamente pues medimos, dentro del eje mecánico medimos la distancia de los miembros inferiores. En este caso hay una discrepancia de 2 milímetros, lo cual pues no conlleva ningún problema para la paciente. Esta paciente en específico tiene una luxación lateral de la rótula a expensas o creada por una mala formación del cóndilo lateral, una hipoplasia del cóndilo lateral, con un valgo. Entonces, debido al tamaño que tiene, pues pareciera ser un adulto, en realidad es un paciente pediátrico. Lo importante aquí es que yo les quería enseñar todas las mediciones que hacemos en los rayos X para poder tomar la decisión primero, la decisión si necesita o no necesita una cirugía, y posteriormente a eso, pues, dónde se hace la cirugía, si en el lado de la tibia, al lado del fémur, tejidos blandos, en el hueso, en la cara lateral, en la cara medial, etc. Entonces, telerradiometría de miembros inferiores con todas las mediciones necesarias. Espero que les haya gustado el video, compártanlo. Gracias, Mayumi. Bueno, eso sería todo, doctor, con lo que es las simetrías de miembros inferiores. Y creo que con eso culminaríamos lo que es el seminario. Gracias, doctor.